Vamos a dar inicio entonces al evento de hoy. Bienvenidos a todos. Voy a dejar de compartir un momento para poder saludarlos de una mejor manera. Un segundito. Buenos días a todos. Mi nombre es Carmen Roca. Trabajo para Wigo en Lima. Es una de las ciudades donde Wigo enfoca su trabajo. Wigo es una red global de investigación y que trata de mejorar la situación de los trabajadores en empleo informal. Gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos aquí para compartir los resultados de un estudio que hemos hecho en plena cuarentena durante el año 2020 con trabajadores de empleo informal en 12 ciudades del mundo. Y queremos compartir los resultados específicamente de Lima con ustedes. Quiero saber si hay algún anuncio de mis colegas o de la parte técnica que quieran hacer en este momento. ¿No? Entonces procedemos, voy a compartir pantalla y voy a iniciar con compartir los resultados, pero antes de eso quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan en el panel. Como me presenté, soy Carmen Roca y me acompañan hoy dos representantes de organizaciones de trabajadores de empleo informal. La primera es la señora Ninón Castillo. Ella es del distrito de Comas, en Lima Norte, y desde hace más de 20 años es miembro de la Red Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Autoempleados, RENATA. Ella tiene base en Coyique, en Comas. Ninón, bienvenida y gracias por acompañarnos. De la misma manera nos acompaña el señor Roger Canales. Roger o Roger trabaja en el distrito de Los Olivos, también en Lima Norte, y pertenece a la Federación Nacional de Recicladores del Perú, FENARREP, y en Los Olivos su base es la Asociación Vida Verde. También nos acompaña, como les dije hace un instante, la señorita Katia Samanamú. Ella es directora general de promoción del empleo y autoempleo en el Ministerio de Trabajo. Katia, bienvenida y gracias nuevamente por acompañarnos y darte tiempo para esto en un momento que es de bastante presión para ustedes. Entonces voy a proceder a compartir la presentación y me quedo con la cámara encendida en chiquito para irles contando. Bueno, quería comentarles un poquito sobre Wigo, porque como organización nosotros nunca buscamos tener mucha visibilidad y ya con nuestro nombre es bastante reto el conocernos. Wigo es la sigla en inglés de Mujeres en Empleo Informal, Globalizando y Organizando. Es una red mundial, se dedica a la investigación y a tratar de mejorar la situación de aquellos que están en empleo informal, pero en condición de pobreza urbana. Esto lo hace a través de mejorar las estadísticas disponibles sobre esta población, mejorar lo que se conoce y las alternativas de política pública para protección social, también para lo que es el diseño y planeamiento urbano, y para otros aspectos que tienen que ver principalmente con los medios de sustento de la población, que es la mayoría del empleo en el mundo, no solamente en el Perú. El 60% de la fuerza laboral de nuestro planeta está en empleo informal. Estamos en Perú trabajando en realidad desde antes del año 2000, pero con eventos pequeños. Desde el 2010, este año van a ser 11 años, tenemos una presencia sostenida y constante de trabajo en Perú. En los últimos años se ha focalizado totalmente en la ciudad de Lima. Trabajamos en Lima Metropolitana con 7 sectores de empleo informal: comercio en vía pública, trabajadores de mercados, vendedores de diarios, que en Perú los llamamos canillitas, tenemos recicladores de residuos sólidos, trabajadoras del hogar, estibadores, los que descargan los camiones que llegan del campo a la ciudad con los víveres, de mercados mayoristas, lustradores de calzado y trabajadoras que en su casa producen artículos para alguien que las contrata, ¿no?, que se llama el trabajo a domicilio o trabajo en domicilio, como lo llamamos en Perú, o que producen también para su propia venta. El estudio, que es lo que estamos para presentarles hoy, se realizó en 12 ciudades del mundo. Y si podemos ver en el mapa, en el lado de América tenemos 3 ciudades: Lima, Ciudad de México y Nueva York.
Se preguntarán Nueva York ¿por qué? Porque hay población vulnerable en empleo informal en dos sectores en particular, el comercio en vía pública y los recicladores de residuos sólidos. Tenemos varias ciudades en África. Está Dakar en Senegal, aquí en la costa occidental. Está Accra en Ghana. Está Durban en África del Sur o Sudáfrica. Y está Dar es Salaam en Tanzania. En Europa hay una ciudad que es Pleven en Bulgaria, porque tiene una población importante de trabajo en domicilio. En el sur de Asia tenemos varias ciudades. Solamente en India hay tres, que son Ahmedabad, Delhi y Tirupur. Y finalmente finalmente, disculpen, está Bangkok en Tailandia. En el Perú nos enfocamos en 4 sectores, por varias razones. Comercio en vía pública, porque es el sector que más empleo alberga, no solamente en Lima metropolitana, sino en el país, excluyendo el empleo agrícola. En Lima metropolitana se estima que tenemos 400.000 comerciantes de vía pública, usando estimaciones de la Encuesta Nacional de Hogares. No tenemos un censo. El sector que le sigue a nivel de magnitud del empleo en Lima metropolitana son trabajadoras del hogar, que por la Encuesta Nacional de Hogares estimamos en 185.000. Luego están los vendedores de diarios, que consideramos un sector importante. ¿Por qué? Porque los vendedores de diarios tenían permiso para trabajar durante la cuarentena. Y finalmente los recicladores, por la vulnerabilidad del sector y también por la labor tan importante que realizan en cuanto al medio ambiente de manera muy, pero muy cercana a las municipalidades, trabajando de manera conjunta en un servicio público a la ciudad. ¿Cómo se hace el estudio? Se analizan 3 momentos. Febrero es antes de la cuarentena, abril, que estamos en plena cuarentena, y luego junio, julio. Julio en realidad hicimos nada más la primera semana, terminamos con algunas encuestas en ese momento. Entonces analizamos antes de la cuarentena, plena cuarentena y final de la cuarentena. Este es un estudio longitudinal, quiere decir que vamos a medir estas mismas preguntas con exactamente las mismas personas encuestadas en distintos momentos del tiempo. Entonces, plena cuarentena fue el año pasado, este año 2021 lo vamos a realizar nuevamente hacia mediados de este año. Entonces, ¿qué es lo que queríamos saber? ¿Cómo estaban los ingresos diarios, tanto antes, durante y al final de la cuarentena? ¿Cuántos días estaban trabajando? ¿Cómo cambió el trabajo? ¿Cómo cambiaron las ventas? Las responsabilidades en el hogar, porque sabemos que todo cambió, había cuidado de enfermos, cuidado de ancianos, cuidado de niños que no podían ir a la escuela, probablemente este año tampoco puedan hacerlo. Queríamos saber, cuántas personas recibieron bonos en efectivo del gobierno o apoyo con las canastas de alimentos de las municipalidades. Queríamos saber si hubo incidencia de hambre, específicamente en el periodo de la cuarentena, y cómo salió esta población adelante en condiciones de una cuarentena estricta y de una población que se sostiene con ingresos generados al diario. Eso no solo ocurre en Lima, sino en otras ciudades del mundo también. Entonces, como no se podía circular, estas encuestas se realizaron por teléfono, tenían preguntas cerradas, es decir, había opciones para escoger, pero también pudimos recolectar en 4 preguntas abiertas información muy valiosa de tipo cualitativo, que ha informado adicionalmente los datos cuantitativos del estudio. Ahí pueden ver los números de cuántas personas se encuestaron por cada sector. Y como referencia está la cifra del empleo informal en Lima, que antes del COVID era 57%. Como les dije, comercio, en caso particular de Lima, solamente está después de servicios. Alberga la mayor cantidad de personas del empleo informal. Paso entonces ahora a comentarles los resultados claves del estudio. En abril la mayoría, como sabemos, en Lima no pudo trabajar, estábamos todos ajustándonos a esas 2 semanas posteriores al inicio de la cuarentena, solamente los canillitas, y no todos de los encuestados, solamente 58% de ellos trabajaron por temor al contagio y sobre todo por ser una población de mayor edad comparada con los otros trabajadores. Para fines de junio e inicios de julio, en realidad son muy pocos los que vuelven a trabajar.
La mayoría de gente reporta haber tenido ingresos cero, y esta situación es la más dura comparada con las otras 11 ciudades del estudio. Perú tuvo una cuarentena o un aislamiento social mucho más estricto que en las otras ciudades, y esto afectó de manera mucho más intensa lo que es ingresos y vulnerabilidad en general de esta población. ¿Cuál es el clamor urgente y lo que hemos encontrado como lo más importante en el estudio? El pedido de seguir trabajando. Digamos que hay tres pedidos: trabajar, seguir trabajando y no parar de trabajar. Y este pedido es mucho más fuerte que el pedido de recibir bonos por parte del Estado. En la mayoría de los casos hemos escuchado comentarios como: gracias por la pregunta, pero en realidad el bono me puede alcanzar para algunos días. Sí, lo recibió de repente mi hija y con eso nos alcanzó para unos días, pero en realidad lo que necesitamos es seguir trabajando en las condiciones que sean apropiadas para no enfermarnos y para no contagiar al público o a las personas con las que estamos en contacto. Aquí podemos ver, perdón, no sé si me he saltado, no. Aquí podemos ver el porcentaje de trabajadores que recibieron los bonos, que son las transferencias de dinero, eh, por parte de los encuestados. Entonces, es la mitad de estas 216 personas que entrevistamos recibieron, y 21% recibió el apoyo en las canastas de alimentos. Si ustedes se fijan, el color verde, que es el que resalta como sector que recibe más apoyo, se refiere a los recicladores, que es por ese lado una buena noticia, porque es la población más afectada en términos de ingresos y recibieron un poco más de apoyo que los otros sectores. En términos de la incidencia del hambre, la seguridad alimentaria de esta población, sí las cifras son alarmantes y más altas que en las otras 11 ciudades del estudio. Aunque no tenemos una cifra de haber tenido incidencia de hambre en febrero, porque eso en particular no lo tenemos, sí podemos comparar un poco con las otras ciudades y, como les digo, es más alto. 63% reportaron tener incidencia de hambre entre adultos y 61% entre los niños en hogares donde había niños. Con respecto a los ingresos, en la columna de la izquierda pueden ver el monto del ingreso promedio diario para comerciantes de vía pública en 46 soles, trabajadoras del hogar en 52, canillitas tienen el ingreso promedio diario más bajo con respecto al periodo de febrero, con 36 soles, y los recicladores con 42. Para junio, julio, como son pocos los que reportan haber retornado a sus labores, igual podemos ver entre aquellos que volvieron a trabajar que los ingresos que tienen están más o menos en la mitad de lo que tenían como ingresos en febrero. Están entre 40 y 60% de lo que lograban tener como ingreso antes. En esta gráfica podemos ver precisamente la caída de los ingresos. En los puntos más altos están esos ingresos promedios diarios por sector. Como pueden ver, el azul es el más bajo para los que son los vendedores de diarios, canillitas, y el más alto, las trabajadoras del hogar, con 52. Y vemos la caída que incluye los que reportan cero ingresos y luego una pequeña recuperación entre aquellos que volvieron a trabajar para el final de la cuarentena. Ahora, ¿qué hicieron estos trabajadores para salir adelante en un momento tan crudo? Casi la mayoría, o sea, mejor dicho, la mayoría, 94%, tomó una o más de estas medidas. 73 de cada 100 agotó sus ahorros, 56 de cada 100 pidió apoyo, familiares, amigos, vecinos, y 38 de cada 100 toma un préstamo. Vamos a entrar ahora a los resultados por sector. Los hallazgos que tenemos pueden orientar acciones, políticas y programas en este momento que estamos enfrentando una nueva cuarentena y en un momento en que la recuperación económica del sector es indispensable, porque no solamente va a afrontar problemas, obstáculos o situaciones similares, sino que empieza ya endeudado, empieza ya con un capital de trabajo que no se ha recuperado. En el caso del comercio en vía pública, sí hubo un sufrimiento de quedarse sin capital de trabajo porque hubo que usar
lo que hubiese para continuar alimentándose y pagando las cuentas de alquiler, luz, agua, y en muchos casos cuotas de pensiones educativas. Entonces, hay comentarios por el lado cualitativo y también por el lado cuantitativo de confiscación injustificada de mercadería, destrucción del lugar de trabajo y pérdida en productos perecibles que se malograron dado lo largo que fue la cuarentena. ¿Qué es lo que necesitan los comerciantes de vía pública que ellos mismos han reportado? Requieren acceso a créditos, pero en montos pequeños y de interés que sea accesible para ellos. Montos pequeños, estamos hablando tal vez de 150 soles o un máximo de 200 soles. Esos montos no son atractivos para prestar a nuestro sistema financiero hoy en día. ¿Por qué? Para una caja municipal, que sería la institución financiera más cercana a esta población, prestar menos de 1.000 soles no tiene ningún atractivo porque tiene un costo administrativo más alto que su ganancia. Entonces, sí se necesita una medida que sea específica para este sector. 150 soles pueden surtir a un comerciante de vía pública de suficiente mercadería para ir aumentando su capital de trabajo y recuperarse poco a poco. Otro punto es permitir el trabajo de las paraditas. Las paraditas son estos conjuntos de comerciantes en vía pública que todos los días los encontramos en el mismo puesto. Es como una suerte de mercado al aire libre. Estas trabajan en condiciones de, digamos, bastante espacio para evitar el contagio. Muchas se han adaptado a las medidas que las municipalidades les han pedido como protocolo sanitario. Y esto es lo más importante. Las paraditas representan el eslabón en la cadena de distribución de alimentos que entrega los víveres a la población de menos recursos. No vamos a encontrar una paradita en un distrito de la Lima moderna. Sin embargo, encontraremos cientos y probablemente hasta miles en los distritos de Lima Norte, Lima Sur y Lima Este. Y también en la Lima Central, probablemente en la Victoria. Dado el rol que tienen en proveer seguridad alimentaria a la población que se ubica más hacia los cerros de Lima, necesitan el apoyo para poder seguir trabajando. ¿Por qué? Porque van a reducir la aglomeración de público en otros espacios de venta y porque van a evitar que la gente se desplace en transporte público para llegar a un lugar donde surtirse. Entonces, por muchos lados tiene beneficios permitir el trabajo de ese sector. Y otro pedido clave del sector del comercio en vía pública es el cumplimiento de lo que estipula una ordenanza que es para Lima Metropolitana, que precisamente regula esta actividad y regula también su proceso de formalización. Paso ahora a contarles sobre el sector de trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar diríamos que son trabajadoras formales porque tienen un empleador. Sin embargo, la mayoría de ellas no está registrada en SUNAT como una trabajadora del hogar asociada a un hogar empleador, ni tampoco está siendo protegida, digamos, con las contribuciones del empleador a su seguro de salud y probablemente ella tampoco contribuye al fondo de pensiones. Entonces se les considera, por esas características y por su perfil, que es igual al de trabajadores de empleo informal, son parte del empleo informal. 70% de ellas declararon que el empleador le pidió que no fuera a trabajar o la despidió. Sin embargo, no contaron con los beneficios que son asociados a un despido, ¿no? Como son la compensación por tiempo de servicios o el aviso. Las trabajadoras cama adentro, que son una muestra pequeña dentro del estudio, sí coincidieron en decir que se les exigió quedarse en casa durante el tiempo de la cuarentena sin salir a ver a su familia para evitar los contagios. Y si no lo hacían, pues podían perder el empleo. ¿Qué es lo que requieren las trabajadoras del hogar? Como todos los sectores, seguir trabajando. Necesitan un pase laboral específico para no estar gestionando pases laborales que sean un poco falsos, de cuidado de adulto mayor o que no son específicos de su tarea. Ellas tienen un protocolo sanitario aprobado para su labor y también necesitan un poquito más de apoyo en lo que es hacer, digamos, obligar a que hayan los beneficios de ley para aquellas que son despedidas.
Les comento ahora sobre los resultados para el sector de vendedores de diarios y revistas, que llamamos nosotros canillitas. No sé si todos saben de dónde viene esa palabra, pero los canillitas en la época de los años 50, 60, eran chicos jóvenes como de 11, 12, 13 años, que siempre andaban con los pantalones muy cortos a la altura de las canillas, porque, bueno, no tenían para comprarse pantalones conforme iban creciendo. Entonces sus pantalones eran cortos y se les conocía como los de los pantalones a las canillas, ¿no? Y quedaron con ese nombre, los canillitas. Son los trabajadores de mayor edad de los sectores estudiados, tenían el menor ingreso diario, como comenté antes del COVID, y tienen mucha ansiedad y temor frente a no poder seguir trabajando precisamente por su edad. Y como todos entendemos, conforme avanza el tiempo, las ventas de los diarios han ido cayendo por los medios de Internet, pero imagínense cómo la caída ha sido de drástica a partir del COVID. Entonces ellos ya desde hace tiempo suplementan su ingreso complementando sus ventas con las ventas de gaseosas, golosinas, sorpresitas para niños, coleccionables, álbum, figuritas, todas esas cosas que encontramos en nuestro kiosco favorito. Entonces, a veces las municipalidades, o en muchos casos, no permiten la venta de estos productos y por eso se necesita que se tengan las licencias de modo que haya ese permiso. Se requiere también el equipo de protección personal, porque es personal que está trabajando a diario durante esta cuarentena también, y también perdieron capital de trabajo. Las ventas que los canallitas hicieron de productos que vienen con ítems coleccionables, las tuvieron que pagar al regresar a trabajar, sin embargo las utilizaron para alimentarse durante la cuarentena. Entonces necesitan recuperar ese capital de trabajo o cambiar de giro, pero necesitan un poquito de colchón para tomar el salto de cambiar de giro, dado que este se está reduciendo. Y el permiso para la venta de otros productos que les comentaba antes. El sector de recicladoras y recicladores es el sector más golpeado en sus ingresos en el momento de la cuarentena. No se permitió trabajar a los recicladores para nada en ese momento. Los protocolos que elaboró el Ministerio del Ambiente desafortunadamente tardaron mucho en estar listos y implicaron que cada asociación de recicladores que trabaja con su municipalidad tuviera que comprar termómetros, mochilas de fumigación, lejía, cantidades industriales de detergente, además del equipo de protección personal que llevan siempre. Es el sector que como estrategia para poder salir adelante durante la cuarentena vende más activos. Quiere decir que recicladores vendieron licuadoras, vendieron carretillas y hasta llegaron a vender su moto, que es su herramienta de trabajo, para sobrevivir durante la cuarentena. Recuperar estos activos va a tardar muchísimo tiempo. Esta venta de activos es la más alta registrada en el estudio, más alta que en las otras 11 ciudades. Y como vimos hace un momento, recibieron más apoyo del gobierno en lo que fue bonos y canastas de alimentos. ¿Qué es lo que requieren las recicladoras y los recicladores? En esta cuarentena el Ministerio del Ambiente ha aprobado su trabajo, pueden continuar trabajando, pero hay sectores como de policía y serenazgo que no están al tanto de eso, entonces necesitan el apoyo para que no se obstaculice su trabajo. Ellos cubren los costos de su programa de reciclaje, probablemente Roger nos va a contar más sobre eso ahora, entonces necesitan apoyo porque ellos dan un servicio público a la ciudad sin costo. Y necesitan también acceso a créditos, porque necesitan migrar su vehículo de trabajar a pie a trabajar en carretilla, a trabajar en motofurgoneta, a trabajar en camión. Entonces necesitan créditos para poder hacer eso, aunque sea comprar una moto usada, comprar un camioncito entre toda una asociación. Y también para tener los centros de acopio y no estar acumulando material y clasificándolo en su hogar, que eso es un riesgo. Ya hemos tenido algunos incendios en Lima por eso, y también es un riesgo para la salud de ellos. Entonces, estos son los resultados del estudio. Vamos a compartir con todos esta presentación, así como el estudio en sí. Y quisiera dar ahora la palabra a Ninón Castillo. Ninón es representante de la Red Nacional de Trabajadoras y Trabajadores Autoempleados, RENATA,
es comerciante de vía pública desde hace muchos años, ella misma nos va a poder contar. Bienvenida, Ninon, gracias. Buenos días a todos y a todas. Soy Ninon Castillo Córdoba, pertenezco a Renata y también soy dirigente de la Asociación de Comerciantes de Coyique Santa Rosa, que queda en el Cono Norte. Somos 600 trabajadores del comercio ambulatorio. Nosotros hemos tratado, viendo la necesidad, y hemos ahorrado 21 años. A través de ese ahorro hemos podido comprar 6 casas, una tras otra, mediante el ahorro asociativo, para poder construir nuestro mercado y así poder dejar las calles y podernos formalizar. El 10 de abril del año pasado, la Municipalidad de Comas nos comunicó que iban a fumigar por 2 días y después podríamos trabajar normalmente. Para ello, lo cual fue falso, nos desalojaron, nos llenaron con carros de Sereno y también del Ejército, diciendo, comunicándonos, que por orden del gobierno central no se podía trabajar, porque estábamos en cuarentena por el COVID-19. Es así que dejamos de trabajar y algunos compañeros tuvieron que alquilar espacios de cocheras y casas, pagando 10 a 15 soles diario, porque tenían la necesidad de trabajar como sea. Esos espacios estaban alrededor del mercado, porque somos trabajadores del día a día y no había cómo esperar. Pero dado el caso es que otros comerciantes de diferentes mercados y muchas personas que se quedaron sin trabajo por esta pandemia, ocuparon y se posicionaron en nuestro centro de trabajo. Y nosotros, los comerciantes que hemos trabajado por tantos años en el sitio, esperábamos una respuesta de la municipalidad que nos diga que sí podemos trabajar, que nosotros queremos algo que se dé y no estar viviendo en las circunstancias de que trabajas hoy día y mañana te desalojan. Trabajar en una psicosis que prácticamente a muchos compañeros les enfermó porque habían perdido prácticamente lo que tenían su capital, lo que ellos con tanto esfuerzo de muchos años habían ahorrado. La mayoría de mis compañeros somos personas de tercera edad. Al ver que no había respuesta de parte de la municipalidad con respecto si podíamos trabajar o no, y viendo que cada día más personas ocupaban el lugar donde nosotros habíamos trabajado por muchos años, es que nos motivó a perder un poco el miedo del COVID y salir nuevamente y retomar nuestros lugares de trabajo, arriesgando nuestra vida, pero teníamos que trabajar. Y muchas personas tenían muchas deudas que habían obtenido antes, sin pensar lo que iba a pasar antes del 16 de marzo. Para nosotros, para los comerciantes, no hubo ningún tipo de ayuda, ni canastas, ni bonos. Al contrario, lo que querían era que les dejemos las calles limpias, sin pensar en la necesidad de cada uno de los trabajadores que vivimos, como decimos, día a día, de lo que trabajamos. Nosotros, al ver esta situación, es que como dirigentes, que somos de 600 personas prácticamente, y viendo la necesidad y el clamor de muchos, es que decidimos prácticamente hacer y retornar a trabajar nuevamente. Nosotros, a través de muchos años, pensando siempre hacia el futuro, hemos planificado y tenemos un proyecto de hacer un mercado moderno. Para ello, cada uno de nosotros hemos ahorrado un sol diario hace muchos años, 21 años prácticamente. Entonces, pensando siempre que dejar las calles, porque somos conscientes que la calle no es de nosotros, pero sí queremos formalizarnos, pero que nos den un espacio, un tiempo y con algo concreto, que nos digan, sí, sigan trabajando y nos dan un tiempo y nosotros nos podemos formalizar. Para ello, nosotros como asociación
hemos tenemos ya aprobado el proyecto de construcción, licencia de demolición. Ya teníamos prácticamente un 50% para poder financiar con una entidad bancaria, una financiera, no pensando lo que iba a pasar con esto de la pandemia. Nosotros realmente, teniendo aprobado casi un 50%, es que nosotros teníamos la necesidad y sabemos de que la mayoría no contábamos con recursos y entonces se paralizó totalmente. ¿De a dónde vamos a continuar cuando no nos daban el espacio para poder trabajar? Entonces nosotros sí hemos planificado tantos años construir nuestro mercado. Necesitamos tener un espacio para poder seguir trabajando, continuar trabajando y seguir trabajando hasta que la fuerza nos dé prácticamente y culminar y terminar el proyecto de que es la construcción del mercado, que prácticamente 235 socios hemos apostado por la formalización y los demás compañeros, ellos saben y son conscientes, la mayoría ya tienen una edad, quizás por eso ya no desean seguir en el mercado o quizás también pues tendrán que hacer otra forma de trabajar y para eso queremos que las municipalidades de nuestro distrito se sienta a conversar con nosotros y nos diga qué solución podemos dar. No es solamente desalojar a los comerciantes y prácticamente decir, no, ya te fuiste y punto. Para eso somos personas humanas que todos necesitamos trabajar porque realmente sin trabajo no podemos sobrevivir. Y muchas personas han preferido trabajar y más temor han tenido al hambre que al COVID. Muchas gracias, Ninón, muchísimas gracias. Ninón está disponible luego para tomar algunas preguntas, pero quiero pasar ahora la palabra al señor Roger Canales. Bienvenido, Roger. Roger es de la Federación Nacional de Recicladores del Perú y su base es la Asociación Vida Verde de Los Olivos. Adelante, Roger. Muchas gracias, señorita Carmen Roca. Señores periodistas, muy buenos días. Perdón. Bueno, como ya dijo, mi nombre es Roger Canales, soy reciclador formalizado. También hay compañeros, ¿no?, que también son no formalizados, vamos a decirlo, informales. Bien, nosotros antes de la pandemia veníamos laborando ya, ¿no?, en el programa de segregación en fuentes, ¿no?, que hay, bajo una ley que es la 29419, ley del reciclador, nos hemos asociado y estamos participando, ¿no?, en este programa. Bien, dentro del programa, ¿no?, consiste hacer el recojo a las viviendas, ¿no?, a la vecindad, el material, ¿no?, que ellos mismos nos donan, ¿no? E incluso acá tengo una relación, ¿no?, de los vecinos, ¿no?, que participan en este programa de segregación en fuentes. Bien. Al donar a los vecinos, ¿no?, nosotros entregamos así una bolsita de color así verde, son dos, uno para la basura y este es para el reciclaje, ¿no? En la misma, como por eso se dice reciclaje en fuente, ¿no? En las mismas viviendas hacen la separación. Bien, pero esta bolsita que ve usted acá es un costo que nosotros lo asumimos, ¿sí? Todos los recicladores que participamos en este programa de segregación, lo asumimos, ¿sí? Dentro de eso también tenemos que entregar, o sea, como un incentivo para que la vecindad, ¿no?, siga participando, ¿no?, en este tema que es del reciclaje, ¿no? Y este es como un incentivo que le damos, lejía. Como también otro incentivo que le damos es plantitas. Pero este es un costo que nosotros mismos lo asumimos. Prácticamente la municipalidad no nos brinda, ¿no?, ningún, ¿no?, algún incentivo, ¿no?, para la vecindad. Son escasísimas veces que quizás, ¿no?, mejor dicho, contadas veces. Bien, como ya vio, todos estos costos, fíjese, bolsa, mi vehículo que tengo que darle su mantenimiento siempre,
el uniforme, que tengo que estar cambiando cada cierto tiempo, ¿no? No solamente tengo que tener uno, tengo que tener dos, tres, ¿no? Tres juegos de uniforme. Bien, bien. Pero figúrese mi cuenta que yo saco acá, ¿no? Acá está mi reporte, ¿no? Que yo hago al mes. Entonces, es casi 500 soles al mes. ¿Entiendes? Este es el recibo que nos dan en el centro de acopio. Este recibo lo adjuntamos mensualmente. Y así mensualmente pagamos un impuesto que no sobrepase los 5.000 soles, de 20 soles, ¿no? A la SUNAT. O sea, aparte de entregar esto, regalar esto, incentivar con esto, estas cositas, todas estas cosas, tenemos que pagar impuestos, ¿no? Ese material reciclable prácticamente ya pasó toda una cadena de impuestos, porque la vecindad nos los está donando. Es una donación. Pero sin embargo, tenemos que pagar. Amén de las copias, sacar varias cositas más. Dígame usted, ¿cuánto dinero cree que me va a quedar en mis bolsillos para poder alimentar a mi familia? Fíjese. Bien, pero aún así, seguimos trabajando, seguimos laborando. Bien, durante la cuarentena, que se dio en marzo, el 15 de marzo del 2020, prácticamente nos agarraron fríos. Como dice mi colega Ninon, somos trabajadores también del día al día. Una vez finalizado el recojo, que empieza a 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, hacemos la segregación selectiva, o sea, segregarlo, escogerlo, ¿no? Y de ahí llevarlo recién, ¿no? Al depósito, ¿no? Que prácticamente atiende hasta las 6 de la tarde o 7 de la tarde, y ese dinero ya es para nuestro día, ¿no? ¿No? Ya. A veces será, como dice la estadística, ¿no? Un promedio de 30, 40 soles, no todos es iguales, no todos los días son iguales, pero bien, esa es nuestra labor que nosotros hacemos desde el día al día. Bien, lamentablemente no, quedamos así y no pudimos trabajar. A partir de esa fecha del 15 de marzo ya no podíamos trabajar, ¿no? Cuarentena total, nadie sale. Bien, no salíamos. Tuve la suerte que mi esposa recibiera un bono de 350. Pero el presidente, ¿no?, de la República de ese entonces, Martín Vizcarra, aduce, ¿no?, que habían ellos hecho las estadísticas para la canasta que debe ser 25 soles diarios. Y es por eso que dio 350 soles ¿no?, esos 15 días, ¿no? Vamos a dar a la gente, ¿no?, sector vulnerable. Bien, pero figúrese esos 350 soles he tenido usted cree que es el único bono que hemos recibido que por parte de mi esposa, yo no tampoco, hasta el mes de agosto que se ha reiniciado el trabajo. Figúrese. Bien, dentro de eso, con esos 350 soles hemos tenido que ver la forma de estirar, ¿no?, ese dinero, ¿no?, a comprar los alimentos. Tanto todo lo que es productos cárnicos, bueno, ya como es, ni ver, no lo veíamos. Prácticamente días que se comían un guisito o una sopita que tenía que durar todo el día. Bien, y bueno, cocinábamos con leña, porque ya un balón de gas te cuesta un promedio de 35 a 40 soles. Entonces, ver la forma, ¿no?, de ahorrar. Pero ya la situación se puso intolerable. 350 soles no te va a durar, pues, durante toda la cuarentena. Tan intolerable se volvió que ya tenemos que recurrir, ¿no?, a préstamos, vender nuestras propias cosas, nuestros materiales de trabajo, porque ya la situación era insostenible, ¿no? Y bien, al ver todo eso, los vecinos también, algunos vecinos nos colaboraban a veces con víveres, estirar también esos víveres, racionar, como dicen, ¿no?
pero a veces también ya no toda la vida te van a dar. Entonces hemos tenido que, durante la guerra, salir a trabajar. Muchos colegas de mi parte y colegas también, ¿no? Hemos tenido que salir, exponernos, ¿no? A la pandemia, ¿no? A la enfermedad, exponernos. Hay colegas que han fallecido. Y es una pena no decirlo porque han muerto y somos recicladores formales. Y ahí quedó, no han recibido nada, ¿no? Ningún incentivo, nada, nada, ¿no? Prácticamente nada. Como dice acá, ¿no? Acá está mi carnet también, reciclador formalizado. Que dice acá también diploma, reciclador formalizado. Prácticamente es un papel nada más. Y ahí quedó. Pero en la práctica seguimos siendo informales. ¿Entienden? En la práctica, porque no tenemos ningún beneficio social, ningún beneficio de salud, ¿no? Ninguna pensión. Bien, es así que durante la cuenta pasamos situaciones muy difíciles, ¿no? Y ya tardíamente el gobierno hizo el protocolo sanitario, que salió en el mes de mayo del 2020. Pero para poder implementarlo, figúrese, ha demorado muchísimo. ¿Por qué? Porque lo que pedía en el protocolo era muy elevado el presupuesto. Primeramente nosotros, como recicladores formalizados, no tenemos instalaciones donde poder acopiar y hacer la segregación selectiva. Que ahí decía, tienen que las instalaciones ahí segregarlo y hacer la limpieza, ¿no? Diaria, ¿no? Cada momento. También Roger, decía, me sí, diga. sí, de repente hacia el final podemos extendernos un poquito más, que está Claro, excelente claro. lo que nos está presentando, de verdad que bien ilustrativo, pero como nos falta el comentario de la señora directora general del ministerio. Ya, está bien, perfecto, 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 perfecto. gracias. Ya, bien. Entonces, todo ese tipo de situaciones difíciles que hemos pasado. Hemos vuelto a trabajar recién, o sea, se ha implementado recién el protocolo el 3 de agosto de 2020. Figúrese. Se hizo en mayo, pero recién en el agosto del 2020 recién hemos salido a trabajar. Y durante todo ese tiempo, con 350 soles, ¿usted cree que nosotros vamos a poder vivir? ¿Sí o no? Como dice que hemos tenido que hacer milagros, ¿no? Pero bien, hemos pasado hambre, todo, pero seguimos trabajando, ¿no? Y seguimos porque queremos en nuestro trabajo, ¿no? Queremos, ¿no? Y vamos a seguir adelante y también por el bienestar de nuestra familia y también por el tema del medio ambiente, ¿no? Que somos, prácticamente todos nosotros somos muy interesados, ¿no? En que ¿no? El cambio climático, ¿no? Afecta bastante, ¿no? Por eso es que seguimos, ¿no? Trabajando, ¿no? Con el tema de la segregación. Bien, si hay algunos alcances más que hay que dar, lo voy a dar, ¿no? En algún momento. Perfecto, Muchas gracias. muchísimas gracias. Gracias, Roger. Quiero dar la palabra entonces a Katia Samanamut. Katia es directora general de promoción del empleo y autoempleo en el Ministerio de Trabajo. Hemos tenido varias reuniones con ella, ha mostrado mucho interés en el desarrollo mejorado del sector, con formalización, pero con beneficios. Entonces, Katia, adelante, por favor. Muchas gracias, Carmen. Gracias también por la invitación y la presentación. Gracias también a Ninón y Roger por la información que nos han contado el día de hoy. Creo que este tipo de estudios y este tipo de reuniones son bastante importantes para informarnos, digamos, informarnos al sector público, informar también a los medios de la situación que no es tan visible, lamentablemente, ¿no? Entonces, agradezco los esfuerzos. Como comentas, ya hemos tenido coordinaciones el año pasado, ¿no? También para poder conversar y conocer de primera mano cómo han estado, cuál ha sido la situación de los trabajadores autoempleados en distintas ramas de actividad, ¿no? Entonces, creo que es algo súper valioso y que de hecho es un insumo importante para el diseño de las políticas, ¿no? Entonces, me parece súper útil este Zoom que ha podido hacer el estudio y para tener un poco de contexto de lo que ha ocurrido en el autoempleo en Lima, ¿no? Donde se concentra de hecho gran parte de la población económicamente activa. Lo que ocurre en la pandemia ha sido realmente catastrófico, ¿no? Digamos que
En el trimestre más duro de la pandemia, el trabajo de los autoempleados ha sido probablemente de los más afectados, ¿no? Ha sido más afectado que el trabajo de los trabajadores asalariados, digamos, ¿no? Pero también se ha recuperado más rápido, ¿no? Y que creo que con todo es una buena noticia, ¿no? Al día de hoy en Lima versus el año pasado, la pérdida de trabajo de los independientes es solo de 6%, mientras que otros grupos, los asalariados, todavía están más rezagados. En el caso de las trabajadoras del hogar, sí todavía fueron, de hecho, el grupo más afectado, ¿no? A nivel nacional y en Lima también, y todavía no han logrado recuperarse lamentablemente, ¿no? Entonces, con esto, digamos, con la recuperación del empleo que estamos viendo, no quiero decir que el problema ya está resuelto, ¿no? Porque más allá de la posibilidad de tener un empleo, que en gran medida es que la gente se busca este empleo, ¿no? Las condiciones del empleo son importantes, ¿no? Y como sabemos, las condiciones no son ni de lejos las más adecuadas ni las que quisiéramos como país tener, ¿no? Entonces hay mucho trabajo por delante, ¿no? COVID creo que ha sido un golpe durísimo definitivamente para el mercado laboral, pero también para el Estado, ¿no? Nos hemos encontrado en una situación para la cual definitivamente no estábamos preparados, ¿no? Y la capacidad del Estado para implementar medidas ha sido sobrepasada por lo abrupta que ha sido la pandemia, ¿no? Entonces, creo que ha sido un proceso de aprendizaje sobre la marcha, lo continúa siendo, ¿no? Entonces, algo que creo que vale destacar es que, digamos, las cuarentenas de este año sí tienen un carácter distinto de las del año pasado, son menos estrictas justamente en reconocimiento de que un país con niveles tan altos de informalidad no puede estar paralizado totalmente, ¿no? Entonces creo que poco a poco, digamos, se están incorporando estos aprendizajes en las medidas que el Estado está dando, ¿no? Y ahora es más fácil, digamos, para los independientes salir a realizar sus actividades. La provisión de información también es clave, ¿no? Porque, claro, lo que queremos es que la gente pueda realizar actividades en un contexto de seguridad. Entonces creo que dar información sobre cómo se trabaja en un espacio seguro y preveniendo contagios en lo que sea posible es súper relevante y creo que es algo en lo que tenemos que continuar trabajando, ¿no? Algo que me hace pensar mucho este estudio también es que tenemos un trecho largo por recorrer también en cuanto a la generación de información que el Estado puede tener de sus ciudadanos, ¿no? Creo que para el caso del bono, donde hemos participado como Ministerio de Trabajo también, ha sido, digamos, esa ha sido una de las debilidades que hemos encontrado, ¿no? El Estado no tiene mucha información de los ciudadanos, no tiene mucha información de cómo está conformado el hogar, y eso resulta en que a un grupo importante de la población le ha tocado el bono, pero han habido algunos otros que, a pesar de que necesitaban, no lo han podido recibir, ¿no? Y esto porque no teníamos suficientes registros de quienes necesitan, ¿no? Entonces es algo en lo que se está trabajando y se está mejorando, pero es cierto que en particular de la población que se desempeña en el sector informal hay muy poca información, ¿no? Desde mi dirección, este año tenemos, de hecho, como uno de los planes, fortalecer nuestro sistema de información del mercado de trabajo y ahondar también en estudios específicos de la situación de los trabajadores autoempleados y por otro lado la situación del trabajo femenino durante la pandemia, ¿no? Que han sido grupos particularmente afectados. Nos interesa mucho entender en mayor profundidad lo que ha pasado, ¿no? Entonces seguro próximamente vamos a estar publicando estos estudios también para que estén disponibles, ¿no? Y bueno, algo que quiero destacar también en lo que estamos trabajando es en la elaboración de la Política Nacional de Empleo Decente, ¿no? Ya venimos hace algunos meses en este proyecto y está muy próxima a culminar, ¿no? Esperamos ya en finales de marzo poder aprobarla. Y esta es la política, como toda política nacional, tiene un plazo largo y se enfoca en problemas estructurales, ¿no? En el caso de la falta de empleo decente, este es un problema que ahora es bastante notorio, ¿no? Pero digamos, con un horizonte de 2030, que es el que tiene la política, lo que pretendemos es que al menos 1 de cada 4 peruanos pueda gozar de un empleo decente. Y esto parece poco, pero desde el punto de partida en el que estamos ahora es un avance realista y ambicioso,
¿no? Entonces es algo en lo que el Estado tiene que trabajar, no solamente el Ministerio de Trabajo. Este es un esfuerzo multisectorial y que involucra a gobiernos regionales, gobiernos locales. En el caso del trabajo independiente, el rol del gobierno local es bien importante, ¿no? Entonces hay que involucrarlos. Y también tiene como meta la reducción de los niveles de informalidad, ¿no? Dentro de esta política estamos pidiendo servicios específicos para el sector del autoempleo, ¿no? Tanto vinculados al desarrollo de capacidades para lograr negocios más productivos que permitan la generación de más ingresos, pero también, digamos, condiciones que permitan a esos trabajadores disfrutar de mejores niveles de vida, ¿no? En temas de pensiones, ¿no? Para la jubilación, en temas de qué hacemos cuando hay una situación de emergencia que lleva a las personas al desempleo, ¿no? Entonces, no esperar a que el Estado lance un bono, sino que ya existan mecanismos que permitan, digamos, recurrir a recursos de emergencia que puedan ayudar a sobrellevar este tipo de situaciones. Entonces, nuevamente agradezco la reunión y me quedo, digamos, bastante inspirada en la motivación de Ninon, de Roger, de los grupos que ellos representan, de que a pesar de las dificultades están saliendo adelante, y es algo que de verdad felicito. Gracias. Gracias, Katia. Tomamos la palabra entonces para poder seguir trabajando. En efecto, la coordinación con el nivel municipal es necesaria y queda como un vacío, ¿no? Que hemos comentado antes. Cuando las cosas no caen en el ámbito del Ministerio de Trabajo, no caen en el ámbito del Ministerio de Producción, no caen en el ámbito de la municipalidad, pero caen en el ámbito de todos. Entonces es muy difícil sacar adelante proyectos como el de Ninon, que es un ejemplo de 21 años. No debe tomar tanto tiempo poder formalizarse y poder tener un espacio de trabajo decente y digamos que beneficia a todos los sectores. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Daríamos paso a algunas preguntas que pudieran tener representantes de la prensa. Estamos a la orden para ello. Podemos, si quieren encender su micrófono, no hay problema, solamente les pedimos que se identifiquen, nos dicen su nombre y de qué medio son, y si gustan, a quién quieren dirigir la pregunta. Entonces, adelante. También las pueden escribir por el chat si prefieren. Estamos mirando el chat también. Quiero dar la bienvenida también a Chris Hartman. Chris nos acompaña desde Nueva York. Él estuvo acompañando el estudio, trabaja para Sure We Can, que es una organización de apoyo también de recicladores en esa ciudad. Gracias, Chris, por acompañarnos. Está abierto el foro para quien quiera escribir una pregunta en el chat o hacerla con su micrófono encendido. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Soy Luis Ciudad de Radio Nacional. Esta pregunta sería dirigida para Katia Samanamut. Precisamente en el 2000, el estudio se ha basado en el 2020. Llevamos prácticamente mes y medio de este 2021. Y en este lapso de tiempo, usted como funcionaria pública, ¿considera que estas cuarentenas, que evidentemente, como usted lo mencionó, no son tan estrictas como las del año pasado, evidentemente, pero considera que afecta o todavía afecta al sector de trabajo en nuestro país? Sí, gracias Luis por la pregunta. Bueno, sí hay un efecto, definitivamente, porque hay un grupo, hay algunas actividades económicas que no están permitidas de operar, pero nuestras proyecciones, porque obviamente todavía no hay data estadística sobre cómo está evolucionando la economía, nuestras proyecciones son que los efectos sean significativamente menores que los del año pasado, ¿no? Además, porque se proyecta que la cuarentena va a tener una menor duración y está focalizada en algunas regiones a medida que cómo va evolucionando la situación sanitaria, ¿no? Entonces, sí, las proyecciones son mucho más optimistas que las del año pasado. Si me permite, Luis, ahí comentar nada más en ese sentido, para el tipo de empleo que estamos hablando, el rol de la municipalidad viene a ser bien importante. Hay municipios que están permitiendo el trabajo de comerciantes de vía pública que se adecuaron con como las imágenes que hemos visto, ¿no? Con los puestos, con plásticos, etc.
pero hay otros que no, que trabajan solamente con distancia y bueno, EPP. Entonces, pueden ser desalojados, pueden ser perseguidos, como vemos retratado en la prensa muchas veces. Entonces, el propósito precisamente del estudio es hacer ver la magnitud que este tiempo ha tenido sobre esta población, ¿no? Que sigue siendo este tipo de población la más afectada cuando hay una crisis. Este ya es el tercer estudio que WIGO realiza en distintas etapas de crisis que se dan a nivel mundial, y es un tema que corroboramos vez a vez, ¿no? Que no hay un colchón que soporte la caída en los ingresos y en la situación de este sector. Abrimos para cualquier otra pregunta, comentario de prensa. Carmen, ¿Sí? tengo una pregunta aquí del señor Fernando Cuadros del periódico La República. Es para la señora Katia. Dice, Fernando está preguntando que se mencionó que trabajadores como los comerciantes de la vía pública urgen de acceder a un crédito menor a 150 o 200 soles. Sin embargo, las entidades financieras les dan la espalda y ellos se ven obligados a recurrir a préstamos informales que resultan más perjudiciales. La consulta de él es específicamente qué se está haciendo desde el Ministerio de Trabajo, desde el MTPE, en relación con el ministerio correspondiente para entender esta problemática. Gracias por la pregunta. Sí, este problema de acceso al financiamiento por parte de los trabajadores independientes sí es algo que hemos identificado ya hace un tiempo. En el contexto de pandemia, como sabemos, el Estado aprobó algunos fondos, digamos, créditos con garantía, ¿no? Pero estuvieron sobre todo dirigidos a empresas consolidadas. Llegó un gran número de MIPES, pero finalmente acá estamos hablando de emprendimientos mucho más pequeños, ¿no? Tuvimos, junto con el Ministerio de la Producción, la iniciativa de poder diseñar un fondo que pueda atender, ¿no?, estos microcréditos más cercanos a las necesidades de los autoempleados, y es algo que hemos estado gestionando, que digamos por el contexto político, no ha todavía no se ha concretado. Es algo en lo que estamos continuando las conversaciones con el MEF, digamos, que son quienes autorizan los recursos, pero digamos, todavía es algo en lo que estamos en conversaciones, ¿no? Por su parte, Produce sí dispone de algunos instrumentos financieros, digamos, de ampliar el abanico de instrumentos financieros para los trabajadores independientes, ¿no? A pesar de las claras dificultades, Perú tiene un relativamente bien desarrollado sistema microfinanciero, ¿no? Pero creo que todavía tenemos retos importantes en términos de reducir el riesgo que representa para una microfinanciera un autoempleado, y esto pasa por dar información, ¿no? Poder dar mayor información que le permita a la microfinanciera hacer una mejor evaluación del riesgo y animarse a prestar en condiciones que no sean tan prohibitivas, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Estamos continuando las coordinaciones con MEF al respecto. Ojalá que estas puedan, digamos, llegar a buen terreno próximamente. Sí, sí, esperemos eso, de verdad que se necesita bastante, Katia. Hemos conversado sobre esto ya, y sí entendemos que el momento político es un reto, bueno, en varios momentos últimamente, pero sí, estaremos totalmente a la orden para cualquier información que se requiera, también desde las organizaciones mismas que pueden dar información que ayude, ¿no?, al diseño de los programas. Ha habido una pregunta, hay una pregunta, Katia, para usted. ¿Se han modificado normas específicas de la regulación laboral para evitar que los trabajadores informales vuelvan a padecer en este periodo de cuarentena? Si hay normas específicas en la regulación laboral para evitar esta situación otra vez.
Bueno, a ver, no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Por el lado de la regulación laboral, desde el año pasado hay un fuerte énfasis en el fortalecimiento de la SUNAFIL, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Poder fortalecer la labor de inspección, porque como sabemos, hay un grupo no menor de trabajadores que trabajan en empresas formales, ¿no? Pero de manera informal, ¿no? Entonces, digamos, ese es el foco donde SUNAFIL con cada vez mayor fuerza está realizando inspecciones, digamos, para que esos trabajadores pasen a la formalidad, ¿no? Que el paso de la formalidad les representa un conjunto de derechos que como trabajadores informales no tienen. Entonces, más que cambio de regulaciones específicas, creo que es una intensificación de la labor regulatoria de SUNAFIL, ¿no? Por el lado de los trabajadores informales que están en el sector informal, digamos, creo que por un lado está, digamos, la posibilidad, hay mayor flexibilidad para el desarrollo de sus actividades en el contexto actual de una nueva cuarentena. Y por otro lado también las medidas de mitigación de la caída de los ingresos a través del nuevo bono que se está implementando a partir de estos días, ¿no? Hay un nuevo bono. Gracias. Ha llegado una pregunta también sobre... entonces voy a dar paso a esta, perdón, Johanny. Buenos días, le saluda Johanny Llanos de Diario El Popular. ¿De qué manera afecta el ingreso ilegal de ciudadanos extranjeros en el comercio informal del país? Quisiera comentar un poquito sobre esto, Ninón, por favor. Ninón Castillo. Sí, ha afectado mucho a muchos compañeros, sobre todo por la competencia desleal que se da, porque realmente ellos, con tal de trabajar, pues, si un producto cuesta 5 soles, ellos lo rebajan a la mitad quizás, o mucho menos para poder... Yo le hablo un caso específico. En nuestra base habían muchos compañeros que venden pollo, entonces ellos pues vendían sus 10, 15 pollos. Pero ¿qué pasa? Vienen los venezolanos y compran también, y ellos no les interesa ganar mínimo. ¿Por qué? Porque como ellos no necesitan tanto, quizás es que prácticamente a nosotros ha reducido nuestro ingreso y sobre todo la competencia. Porque sí, es cierto, todos necesitamos trabajar, pero debemos trabajar en una forma armoniosa y sobre todo que tenemos que ganar algo, pero capaz ellos por lo que vienen de un sitio no han visto o sus costos no lo han sabido sobrellevar, es que realmente ellos hacen esa mala, esa competencia, ¿no? Entre nosotros. E inclusive, como tenemos también el problema de que ellos, bajo su prepotencia y amenazándonos, quizás muchas veces primero hacen de que le tengan miedo a los compañeros y por evitar eso es de que ellos ya los dejan que trabajen ahí donde están, inclusive se posicionan en los sitios y no hay forma como sacarlos. Pero para eso también necesitamos el apoyo de la municipalidad. Y nosotros tenemos un registro de los comerciantes, quienes trabajan en esa área, quienes están, pero lamentablemente no hay apoyo. Entonces ellos toman posición, llegado el momento, yo creo que ellos van a tomar el mando de lo que es las asociaciones, y eso no puede ser permitido, porque nosotros tenemos también una asociación que está jurídicamente registrada, estamos cumpliendo y tratando de cumplir los protocolos que, como dijo el compañero, es costoso, pero estamos tratando por bien de nuestros clientes, por bien de nosotros mismos, porque sabemos que la pandemia está fuerte, tenemos que cuidarnos, mediante las máscaras, el alcohol, a la entrada, a la salida. Prácticamente estamos tratando de trabajar como un mercado realmente formal, y para eso nos cuesta a nosotros mismos. Y ellos no ven esa realidad, ellos simplemente se ponen y ya tú no les puedes cobrar nada porque no tengo, simplemente te dicen, entonces prácticamente tú tienes que aceptar, ¿no? Porque no tengo y punto. Eso es lo que le puedo decir, compañera, con respecto a lo que estamos, la forma desleal que se trabaja con personas que vienen de otro lado. No solamente ellos, sino de otros sitios vienen también a posicionar a los sitios que están. Y por eso nosotros hemos visto, pues, ¿no? No dejar espacio. Si esta pandemia también nos dijeron que no se podía trabajar, pues mis compañeros que han hecho, hemos tenido que cambiar. Si yo vendía zapatos, pues he tenido que comenzar a vender cosas, por ejemplo,
zanahorias, cebollas, para no poder perder mi sitio, porque eso nos ha costado mucho trabajo y sobre todo enfrentamiento entre nosotros mismos, porque ellos, el sitio que tantos años hemos trabajado nosotros, ellos ya por la pandemia dijeron, no, nosotros no hemos luchado y por lo tanto este sitio es de nosotros y nadie nos va a sacar. Y la municipalidad, en vez de apoyarnos a nosotros, no dijo nada y se quedó bien callado. Eso es lo que yo le puedo decir, compañera. Muchas gracias, Ninon. Katia, hay una pregunta más para usted. La ola de desempleo generada por la pandemia, el aumento del trabajo informal obligado por la crisis, es reprimida fuertemente, principalmente por el tema de control sanitario. No hay una política de coordinación con las municipalidades para buscar estrategias para que la población mencionada pueda trabajar. ¿Piensan que la represión, incautación de productos es la solución? No, claro que no. Creo que la solución va más por la provisión de información, ¿no?, sobre los protocolos que se han aprobado y otros más que puedan aprobarse, y facilitar el acceso más bien a elementos de bioseguridad, ¿no?, como lo que mencionabas, ¿no? Creo que eso es clave, creo que hay que fortalecerlo, ¿no? Esta labor ha estado sobre todo bajo la responsabilidad de los gobiernos locales, también el Ministerio de la Producción, digamos, en su rol de rectorado de comercio interno, por ejemplo, y creo que es algo que se tiene que fortalecer, ¿no? Pero ciertamente la incautación de productos no es la solución, ¿no? Bien, quería ver si hay una pregunta de Jaime Ramírez. Veo su manito levantada, pero no sé si tiene una pregunta. Hola, buenos días. Sí, ¿se me escucha bien? Sí. ¿Qué tal? Soy Jaime Ramírez de Radio Comas. Primero que nada, buenos días y gracias por la invitación y por la importancia brindada al impacto que tiene la pandemia para este sector. Mi pregunta es, ¿qué plan de medios se está utilizando para dar a conocer los resultados de esta investigación y si el Ministerio cuenta con uno también para dar a comunicar las medidas tomadas o proyectadas para combatir este impacto y a su vez ayudar a la formalización de este sector, teniendo en cuenta, claro está, que el público objetivo de su estudio, el cual parte del sector informal y formal, también es las municipalidades y gobiernos locales? Bien, por parte de los que hemos realizado el estudio, que está WIGO, pero están las organizaciones de trabajadores de empleo informal, son 10 organizaciones: Renata, Cetrafor, La Parada en La Victoria, y Confiar, que son 4 organizaciones de comercio en vía pública de acá de Lima. Está Sintraol, Sintrahogar, 2 sindicatos de trabajadoras del hogar de Lima. Está FENARREP y FRENARA, 2 federaciones de recicladores, y esa FEMVENDREL, que es la Federación Nacional de Vendedores de Diarios. Nosotros diseminamos la información con ellos porque son ellos los que nos han podido alcanzar una muestra que refleje la composición de sus organizaciones. Es decir, si hay más mujeres en comercio en vía pública, es porque la organización refleja esa misma composición. Lo vamos a difundir en todos los que quieran realmente compartir los resultados, están a la orden. Y sí, vamos a tener entrevistas con algunos productores de medios, y bueno, en todas las vías, redes sociales y todas las que podamos hacerlo conocer. Katia, no sé si quieres comentar un poco sobre esa pregunta. Sí, bueno, el Ministerio dispone de distintos canales para difundir su información, ¿no? Tanto a través de, digamos, los programas que directamente ejecutan, los servicios que da el Ministerio, los centros de empleo, pero también a través de redes sociales, ¿no? Y bueno, toda la información, digamos, regulatoria es pública en la web, ¿no? Perfecto. Quería comentar un poco una pregunta sobre la comparación entre Lima, México y Nueva York. En Lima, el sector más afectado a nivel de ingresos fue el sector de recicladores. En Nueva York, más afectado estuvo el de comercio en vía pública. Podemos comparar entre sectores. Para todos los sectores, Lima tuvo más días de trabajo antes de la pandemia. O sea, antes de la cuarentena, los sectores de Lima, que son comunes a Nueva York y México, trabajaban ya más que en esas ciudades.
Como dije antes, las cifras de incidencia de hambre en Lima son más altas que en México y en Nueva York, entre adultos y niños. Y otro punto importante es que el estigma, digamos, de decir que los trabajadores de empleo informal son vectores de contagio, fueron bastante fuertes entre México y Lima. Por otro lado, el aumento en las responsabilidades del hogar, específicamente las tareas de limpieza y cuidado de los niños, que todos entendemos por qué se dan, en Lima y en México fueron bastante similares, y sí la incidencia de enfermedad en el hogar entre las trabajadoras del hogar de México es mucho más alta que en las de Lima. Eso es un poquito el resumen de la comparación entre los tres sectores, que también reflejan caída en los ingresos, también reflejan no, digamos, el alcance no ideal de las medidas tomadas por el gobierno en cuanto a acceso a programas especiales, en nuestro caso a través de bonos, lo mismo que en Nueva York. Quisiera ver si hay una pregunta más. De acuerdo a la experiencia de la organización WIGO, ¿qué estrategia ha funcionado en otros países para reducir la informalidad? ¿Y cuál se adaptaría mejor en nuestro país? Creo que no hay una estrategia que todavía podamos decir que es la que funciona, pero definitivamente cuando la economía crece, el empleo informal se reduce, y lo hemos visto en nuestro país en esos 12, 14 años que tuvimos de crecimiento económico sostenido. El empleo informal se redujo 1 punto porcentual por año. Más población es asumida dentro del empleo formal, pero el reto que tenemos en nuestro país y en todos es que la población de empleo informal viene con una carga que es difícil de trasladar en habilidades para el empleo formal y con beneficios. Es menor nivel educativo, hay más cantidad de mujeres jefas de hogar, hay más condición de vulnerabilidad en el tipo de vivienda, y otras características. Entonces, sí estamos tratando con una población también de mayor edad. Digamos, hay una preponderancia de personas que no acumularon durante su vida en un plan de pensiones y pasando los 60, 65 años siguen trabajando en el empleo informal. Entonces son condiciones más estructurales que tenemos que mejorar como población para hacer que esté más lista para adaptarse. Y tenemos en Perú también un problema de embarazo adolescente que trunca la vida de estudio de las mujeres y hace que se puedan refugiar en trabajos como el comercio, que aunque son exigentes y duros, permiten a veces manejar el horario y también trabajar con las criaturas con uno. Entonces son bastantes aspectos estructurales que hacen que tengamos una población en empleo informal tan alta. Pero definitivamente el crecimiento económico y la formalización en un proceso planeado de paso a paso, con acceso a créditos y con acceso también a beneficios, sí dan resultado, y lo vemos incluso en nuestro país. Cuando hemos tenido una ley ya para los recicladores, con un proceso claro de trabajo, dando un servicio público que no es pagado hoy en Perú como es en Colombia, en Brasil, pero que por lo menos trabaja de la mano con la municipalidad, ya estamos dando un paso a la formalización. Hay que ajustarlo, como nos ha explicado Roger, porque están pagando impuestos sobre productos que ya han pagado impuestos varias veces, pero no están recibiendo ningún beneficio, ¿no? Por ser, digamos, un trabajo de tipo formal. Del mismo modo, las trabajadoras del hogar tienen una nueva ley, tenemos una ordenanza ideal en el papel para el comercio en vía pública en Lima, que establece un programa de formalización, exige que el comerciante esté asegurado en salud y da un horizonte de 2 años a la licencia. Es decir, ¿puedes trabajar en la calle? Sí, por 2 años, te doy permiso. Pero en esos 2 años tienes que formalizarte en un tipo de negocio, sea el mismo, pero en otro tipo de local, es decir, un local ya que no sea la vía pública, y da una serie de pasos, y además tiene un proceso de decisión sobre la regulación del comercio en vía pública, en el que participa la municipalidad, el comerciante mismo y los vecinos de la zona. Entonces establece todo un marco que favorece que la gente vaya desplazándose del comercio en vía pública, que tiene muchos riesgos y que no es la condición de trabajo ideal, hacia una condición de trabajo mucho menor, pero se va haciendo de la mano, ¿no? Son el tipo de cosas que se necesitan. Estos sectores de empleo informal
requieren un proceso de trabajo para mejorar sus ingresos, su condición de vida y formalizarse, que implica levantarse las mangas y trabajar a nivel de detalle, porque lo que necesita un reciclador es muy diferente a lo que necesita un comerciante de vía pública. El reciclador necesita tener un centro de acopio para acumular volumen y tener por eso un mejor precio para vender a la industria. Un comerciante de vía pública necesita el acceso a crédito y el ahorro acompañado para dejar la vía pública. Entonces, cada sector es diferente, igual con las trabajadoras del hogar. En su caso, el registro formal con el empleador es lo clave. Entonces, para cada sector es distinto y por eso implica como que unas medidas, así un conocimiento cercano. Hace tiempo que estamos conversando también sobre la posibilidad de trabajar el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción y las municipalidades para tener metas de formalización en el programa de incentivos que son para la mejora de la gestión municipal. En ese programa, un sector del Estado, que puede ser trabajo, puede ser producción, establece una meta que las municipalidades deben alcanzar cada año. Si alcanzan la meta, reciben presupuesto extra para su jurisdicción al año siguiente. Se podría tener una meta de formalización para comercio en vía pública y para mercados, por ejemplo, y acompañar ese proceso de modo que el llegar a la meta no sea una cosa inalcanzable. Entonces ahí tenemos un incentivo para la municipalidad y tenemos también el trabajo experto del sector, del Estado, para acompañarlo. Quiero ver si hay alguna otra pregunta. Disculpe Katia, disculpa que estoy hablando de usted y de tú todo el tiempo. A ver, hay una pregunta, Marco. De repente es la última ya por el tiempo. Buen día, desde su perspectiva, de acuerdo a las experiencias que han trabajado, ¿podrían hacer una diferencia entre los trabajos que han estudiado y denominado emprendedurismo? Sí, se habla mucho del emprendimiento, es una cosa como sexy, como no sé, como linda, ¿no? Tener este espíritu, y definitivamente los trabajadores en Perú tienen ese espíritu, lo sabemos todos, y además tienen una dignidad muy alta que le hemos podido ver en el estudio. La ética de trabajo del trabajador de empleo informal es muy diferente a la que tenemos en la mente a veces, de ser, digamos, trabajo que implica crimen, ser sucio, desordenado y que malogra la ciudad, ¿no? Lo que hemos podido recoger en el estudio, este y otros anteriores, es la voluntad de trabajar de la manera que tenga que ser y cuántas cosas han adaptado a los trabajadores y costeado para poder trabajar de la mano a veces con las municipalidades. Entonces, hay una frase bien bonita que nos compartió antes el otro, una persona, que era como el emprendedurismo, era como, no sé, como lo sexy de los pobres o algo así, ¿no? Creo que tenemos que tomarlo a nivel de escalas. Nosotros nos enfocamos en el empleo informal, que es la mayoría, que es la condición de pobreza. También hay un emprendedurismo en sectores tal vez de un poquito de ingresos mejores. Pero en todos los casos creo que la motivación es esa fuerza interna de sacar adelante a mi familia. El apoyo en la familia ha sido lo que ha sacado adelante a la población pobre durante la cuarentena. Y también es el colchón en cualquier crisis que tenemos. Entonces, esa motivación, esa fuerza interna de yo puedo, yo lo hago, no necesito que me regalen, yo lo hago, ¿no? Es lo que vemos, lo que reflejamos. Con eso creo que estaríamos cerrando para no exigirles tanto tiempo. Muchísimas gracias a Katia Samanamud del Ministerio de Trabajo por acompañarnos hoy, y al mismo tiempo a Ninon, Roger Canales, Ninon Castillo por acompañarnos. Ellos están disponibles para preguntas más adelante. Gracias a todos y todas las colegas de Wigo que nos han acompañado, y bueno, estamos a la orden para cualquier consulta. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, excelente, gracias.